Yo le voy a hablar entonces de antiplaquetarios, qué ocurrió con los antiplaquetarios en el año 2014, específicamente en el terreno de la enfermedad arterial coronaria, donde se presentaron los principales cambios. Yo les voy a hablar fundamentalmente de estos 7 estudios y los dividí por razones didácticas en 2 estudios para síndrome coronario, infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST, un estudio en infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST y 4 estudios fundamentalmente de duración de la terapia antiplaquetaria dual después del implante de un stent farmacoactivo, fundamentalmente en pacientes estables, no con síndromes coronarios agudos. Casi todos estos pacientes estaban en condición estable. Comenzando con IM con elevación del segmento ST, tenemos el estudio BRAVE 4, este es un estudio alemán, multicéntrico, pero todos los centros estaban en Alemania, y este estudio interesantemente comparó la combinación de un antiplaquetario con un anticoagulante, en este caso bivalirudina, con prasugrel versus clopidogrel con heparina. Y en este estudio, que fue en las primeras 24 horas de iniciados los síntomas de una elevación del segmento ST, de IM con elevación del ST, sencillamente se combina la mitad de los pacientes, de estos 544 pacientes, 271 de ellos van a la combinación prasugrel bivalirudina versus clopidogrel más heparina, y son seguidos por 30 días. En 30 días está el punto final primario. Y el punto final primario en este estudio fue el combinado de muerte, infarto del miocardio, revascularización urgente de arteria culpable del IM, la trombosis del stent, ACV y el sangramientos mayores. Y no hubo diferencia entre ambos combinados de anticoagulante con antiplaquetario, de manera que este estudio concluye que no existe una diferencia significativa en tratar estos pacientes que van a intervención coronaria percutánea con una angioplastia primaria combinando bivalirudina prasugrel versus heparina con clopidogrel. En segundo lugar tenemos el estudio Atlante. Yo creo que este estudio tiene un resultado que a futuro cambiará en algo las guías. Es un estudio bien interesante porque lo que estudió fue comparar el uso de ticagrelor prehospitalario en la ambulancia versus usar ticagrelor en la sala de emergencia, en el hospital. Sencillamente estos fueron 1.875 pacientes, 909 pacientes reciben el ticagrelor en la ambulancia y placebo, y el otro grupo, 953 pacientes, reciben placebo en la ambulancia y ticagrelor en la emergencia. El punto final primario de este estudio es un punto final de reperfusión. La ausencia de resolución del segmento ST es un 70% y la ausencia de flujo TIMI-3 en la angiografía coronaria. Ninguno de estos dos puntos finales hubo diferencia significativa con respecto a usar ticagrelor prehospitalario y usarlo en el hospital, de manera que la conclusión del estudio, por una parte, lo importante es que usarlo prehospitalariamente es seguro, no aumentó las hemorragias, pero no hubo diferencia en cuanto a los puntos finales de reperfusión. Pero yo creo que lo que va a cambiar en algo las guías es lo que pasó con este punto final secundario, que es la trombosis definitiva del stent. La trombosis definitiva del stent se redujo de 1.2% a 0.2% en el grupo que recibió el ticagrelor en la ambulancia, prehospitalariamente. De manera que probablemente en pacientes con elevación del segmento ST, indicar ticagrelor prehospitalariamente, si el paciente está planificado que se le haga una angioplastia primaria, probablemente entonces pasa a tener indicación, o cuando tengamos que trasladar a un paciente, de una vez darle el ticagrelor si el paciente se le va a hacer angioplastia primaria. Con respecto al IM sin elevación del ST, tenemos el estudio ACOAT-PCI. Este estudio, el año pasado en esta reunión hablamos del estudio ACOAT. El estudio ACOAT, recuerden que comparaba prasugrel en el momento del diagnóstico versus prasugrel en la sala de hemodinamia, una vez que se conocía la anatomía coronaria y se decidía hacer una intervención coronaria percutánea. En este estudio, que es un subestudio del ACOAT total, lo que se evaluaron fueron los pacientes que se les hizo solo intervención coronaria percutánea, es decir, se excluyeron los que fueron a cirugía, los de manejo médico y los que recibieron, además de la intervención coronaria percutánea, cirugía. De 4.033 pacientes, se evaluaron 2.765 pacientes, y lo que se evaluó sencillamente era quienes estaban pretratados desde antes
y quienes recibieron el prasugrel en el momento de la intervención. Con respecto al punto final primario de muerte cardiovascular, infarto y ACV, no hubo diferencia. Y con respecto a las hemorragias mayores y menores, las hemorragias fueron más frecuentes cuando se usó prasugrel como tratamiento antes de la revascularización. De manera que la conclusión es que no hay que tener prisa con prasugrel, hay que administrarlo en la sala de hemodinamia, no hay que administrarlo precozmente. Cuando se hace la coronariografía y se decide que se va a hacer una intervención coronaria percutánea, en ese momento se debe prescribir el prasugrel, es decir, que sigue siendo igual. Con respecto a la duración de la terapia antiplaquetaria dual, esto está de moda en todo el lustro que llevamos, desde el año 2010 para acá, es cuando se han publicado este tipo de estudios, y sobre todo cuando se implanta un stent farmacoactivo. Tenemos los siguientes estudios este año. El DAP, este es un estudio que comparó terapia antiplaquetaria dual con cualquier tinopiridina más aspirina, 12 meses versus 30 meses. Y aquí vemos cómo 25.000 pacientes, 25.682 pacientes fueron evaluados inicialmente. De ellos se randomizan 22.000 pacientes, pero realmente, disculpen, la randomización ocurre es 12 meses después. Aquellos pacientes que no presentaron ningún criterio de exclusión y que no presentaron ningún evento durante esos 12 meses. Esos 9.961 pacientes que quedaron fueron los que fueron randomizados, un grupo a seguir la terapia antiplaquetaria dual por 30 meses y el otro sencillamente seguía con aspirina más placebo. Y en el total el seguimiento se hizo por 33 meses. Lo importante es que aquí se incluyeron pacientes con elevación del ST, sin elevación del ST, con angina estable y con angina inestable. El punto final primario en este caso fue trombosis del stent y los eventos cardiovasculares mayores y cerebrovasculares mayores a lo largo de 30 meses. Con respecto al punto final primario de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, aquí lo vemos, hubo una reducción de 5.9% a 4.3%, esto es una reducción de 1.2%. Y en la escala magnificada, que es lo que como nos gusta verlo, vemos que hay una reducción que, si bien es cierto que la reducción absoluta es de apenas 1.2%, esta reducción fue significativa. Con respecto a la trombosis del stent, igual, aquí lo vemos en la escala general en base a 100% y vemos que la reducción fue de 1.4 a 0.4%, pero esta reducción fue significativa y aquí lo vemos en una escala más pequeña donde vemos la separación de la curva. Se concluye en este estudio que la terapia antiplaquetaria dual, más allá de un año después del implante de un estren liberador de fármacos, comparado con la aspirina sola, significativamente redujo el riesgo de trombosis del stent y los eventos cardiovasculares y cerebrovasculares mayores, pero con un incremento en el riesgo de sangrado. Probablemente esto es lo que va a frenar la indicación, que no es seguro, el aumento del riesgo de sangrado. En el ITALI, compara terapia antiplaquetaria dual, si antes era 12 contra 30 meses, y aquí son 6 meses contra 24 meses, en pacientes que van a recibir un stent de nueva generación, en este caso liberador de Verolimus. Son 2.031 pacientes. En el momento en que los pacientes son enrolados, se les evalúa la sensibilidad a la aspirina y solamente se incluyeron para ser randomizados aquellos que fueron buenos respondedores a aspirina. Y aquí entonces se separan en dos grupos, un grupo que va a recibir la terapia antiplaquetaria dual por 24 meses y el otro que solamente por 6 meses. El seguimiento es por un año y el punto final primario, en este caso, que es muerte, infarto, necesidad de revascularización urgente, ACV y sangramientos mayores, se redujo, no hubo diferencia en cuanto al tratamiento por 6 meses y el tratamiento por 24 meses. La conclusión del estudio, entonces, como ya les dije, es sencillamente que no hay diferencia en cuanto a sangramientos y eventos trombóticos en cuanto a recibir la terapia por 6 meses y 24 meses. Es, en todo caso, igual. En el estudio Security, en este estudio se compara igual 6 meses versus 12 meses en pacientes que recibieron un stent farmacoactivo, liberador de droga. Y en este caso, aquí vemos todos los tipos de stent que se usaron. Se randomizaron 1.399 pacientes y los pacientes
fueron unos ubicados en un grupo que recibió 6 meses de terapia antiplaquetaria sencillamente, y el otro 12 meses de terapia antiplaquetaria. Fueron seguidos a lo largo de un año, ningún paciente fue excluido del análisis final, y el punto final primario en este caso es la combinación de muerte cardíaca, infarto del miocardio, ACV, trombosis definitiva o probable del stent, sangramientos mayores y menores, y tampoco hubo diferencia. En este caso, lo que no se demostró se demostró la no inferioridad de dar terapia antiplaquetaria por 6 meses versus los 12 meses. Por último, el ISAR-SAFE. El ISAR-SAFE es un estudio también que compara terapia antiplaquetaria dual 6 meses versus 12 meses. En este caso, la terapia antiplaquetaria dual es solamente hecha con aspirina clopidogrel, y tenemos entonces que después del implante de un stent liberador de drogas, los pacientes reciben el fármaco por 6 meses, y en los 6 meses es cuando se hace la randomización, y unos pacientes siguen 6 meses más con placebo y el otro 6 meses siguen con clopidogrel más aspirina, y aquí placebo más aspirina. En este caso, vemos todos los tipos, no solamente de stent y balones que usaron en la intervención coronaria percutánea en ambos grupos por igual, y el punto final primario, una vez más, el compuesto de muerte, infarto, trombosis del stent, ACV y sangramiento mayor según la escala de TIMI, no hubo diferencia, 1.6% versus 1.5%. El ISAR-SAFE, entonces, el resultado clínico neto, es decir, incluyendo los eventos clínicos y los sangrados, no se observó diferencia significativa entre dar la terapia por 6 meses y por 12 meses. Con respecto a las guías en síndrome coronarios agudos publicada el año pasado, la que se publicó fue la guía sobre síndrome coronarios agudos sin elevación del segmento CT. Aquí, sencillamente, se corrobora que el paciente que se va a ser manejado, bien sea guiado por isquemia o un tratamiento invasivo precoz, se recibe clopidogrel o ticagrelor. Se preserva el prasugrel solamente para la sala de hemodinamia cuando se haga la coronariografía y se decide la intervención coronaria percutánea, y se recomienda ticagrelor por encima de clopidogrel con una recomendación 2A, es decir, más o menos bueno. En conclusión, BRAVE 4 demostró que la combinación de bivalirudina con prasugrel no fue igual que dar heparina con clopidogrel. En el Atlantis, yo creo que el gran aporte de Atlantis es que en pacientes que van a ser trasladados, que van a ser referidos a un centro para una intervención coronaria percutánea primaria por un síndrome coronario agudo con elevación del segmento CT, está justificado dar ticagrelor antes de mandarlo, porque eso va a garantizar una reducción de la trombosis del stent. Sin embargo, lo que aspiraban en el punto final primario, que eran los puntos finales primarios de reperfusión, no hubo diferencia. Con respecto a la terapia a los síndromes coronarios agudos sin elevación del ST, el ACOAS PCI, una vez más, el prasugrel queda para la sala de hemodinamia. Y con respecto a la terapia antiplaquetaria dual, por cuánto tiempo darla, definitivamente todo va en sentido de que, si bien es cierto, 30 meses redujo la trombosis del stent y redujo eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, aumentó las hemorragias. De manera que eso va a ser descartado. Nos vamos a quedar con estos 6 meses, porque estos 6 meses han demostrado ser igual que darlo por 24 meses y darlo por 12 meses, como ocurrió en Italy Security e ISAR-SAFE. De manera que, usando stent de segunda generación o de última generación, probablemente la recomendación va a ser dar terapia antiplaquetaria dual solamente por 6 meses, porque no hay beneficio en darlo más allá. Muchas gracias.